Jaque Mates con el profe René. Sean ustedes bienvenidos. En este video vamos a hablar acerca de criterios de divisibilidad. Pero antes debemos saber algunas palabras clave. ¿Qué significan? Por ejemplo, la palabra criterio, divisibilidad, división exacta. Criterio. Criterio es una regla. Divisibilidad, que se puede dividir. División exacta significa que nos da al hacer la división un cociente entero y que no queda nada de residuo. Por lo tanto, podemos decir que un criterio de divisibilidad es una regla que nos sirve para saber si un número se puede dividir entre otro número sin hacer la división. Claro, hablando de división exacta. En este video vamos a ver cómo saber si un número se puede dividir entre 2, 3, 5 y 7. Iniciamos con el criterio de divisibilidad del 2. La regla dice que el número debe terminar en 0 o dígito par. Recuerda que los dígitos pares son 2, 4, 6, 8. Veamos algunos ejemplos para que nos quede más claro. 24. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, porque termina en dígito par 4. 1780 ¿se puede dividir entre 2? Sí, porque termina en 0. 37.992 ¿se puede dividir entre 2? Sí, porque termina en dígito par 2. 7.106 ¿se puede dividir entre 2? Sí, porque termina en 6 y el 6 es un dígito par. 91.308 sí se puede dividir entre 2, porque observa, termina en 8 y 8 es un dígito par. 27.003 no se puede dividir entre 2, porque termina en un dígito que no es 0 ni par. 19.565 no se puede dividir entre 2. 101 no se puede dividir entre 2, porque no termina en 0 ni dígito par. 7020 sí se puede dividir entre 2, porque termina en 0. 7027 no se puede dividir entre 2, porque termina en 7 y no es 0 ni dígito par. Ahora veamos el criterio de divisibilidad del 3. La regla dice: se suman todos los dígitos hasta llegar a un solo dígito. Este debe ser un múltiplo de 3. Recuerda que los múltiplos de 3 a un solo dígito son 3, 6 o 9. Veamos algunos ejemplos. 219.402 ¿se podrá dividir entre 3? Sumamos todos los dígitos, 2 más 1 más 9 más 4 más 0 más 2, obtenemos 18. Como son dos dígitos, volvemos a sumar hasta llegar a un solo dígito. 1 más 8 es 9. Y 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto, sí se puede dividir entre 3. Veamos otro ejemplo. Tenemos la cantidad 12.948.072. Sumamos todos los dígitos. 1 más 2 más 9 más 4 más 8 más 0 más 7 más 2. Y obtenemos 33. Como tenemos un número de dos dígitos, volvemos a sumar. 3 más 3, esto es igual a 6. Y 6 sí es un múltiplo de 3. Por lo tanto, sí se puede dividir entre 3. Veamos el último ejemplo. Tenemos la cantidad 270.035. ¿Se podrá dividir entre 3? Sumamos todos los dígitos y obtenemos 17. Volvemos a sumarlos y obtenemos 8. 8 no es un múltiplo de 3, por lo tanto, no se puede dividir entre 3. Ahora, pasemos al criterio de divisibilidad del 5. La regla dice que el número debe terminar en 0 o en 5. Sí, en 0 o en 5. Está muy sencilla. Veamos algunos ejemplos. 25 ¿se podrá dividir entre 5? Sí, porque termina en 5. 1780 ¿se podrá dividir entre 5? Sí, porque termina en 0. 37.992 ¿se podrá dividir entre 5? No, porque no termina en 0 o en 5. 7.105 ¿se podrá dividir entre 5? Sí, porque termina en 5. 9.130 ¿se podrá dividir entre 5? Sí, porque termina en 0. 27.003
¿Se podrá dividir entre 5? No, porque no termina en 0 o en 5. 19.565 sí se puede dividir entre 5, porque termina en 5. 101 no se puede dividir entre 5, porque no termina en 0 o en 5. 7.020 sí se puede dividir entre 5, porque termina en 0. 7.025 sí se puede dividir entre 5, porque termina en 5. Ahora pasemos al criterio de divisibilidad del 7. La regla dice, se duplica el dígito de las unidades y esta cantidad se le resta a la cantidad que quedó a la izquierda. Se repite este procedimiento hasta obtener un número de 2 dígitos o un solo dígito. Y este debe ser 0 o un múltiplo de 7. Veamos algunos ejemplos de cómo funciona esta regla. Tenemos la cantidad 1778. Tomamos el último dígito, que es 8, y lo multiplicamos por 2. Obtenemos 16. Esta cantidad se la vamos a restar a lo que quedó a la izquierda, 177, menos 16, y obtenemos 161. Como tenemos un número de 3 dígitos, volvemos a hacer este proceso. Tomamos el último dígito o el dígito de las unidades, que es 1, y lo multiplicamos por 2 y obtenemos 2. Esta cantidad se la restamos a lo que quedó a la izquierda, que es 16. 16 menos 2 obtenemos 14. Y vemos que 14 es un múltiplo de 7, por lo tanto 1778 sí se puede dividir entre 7. Veamos otro ejemplo. Tenemos la cantidad 6.755. Tomamos el último dígito o el dígito de las unidades. Lo multiplicamos por 2 y obtenemos 10. A la cantidad que quedó a la izquierda le restamos esos 10 y obtenemos 665. Como tenemos un número de 3 dígitos, hacemos el mismo proceso. Tomamos el dígito de las unidades, lo multiplicamos por 2 y obtenemos 10. Este 10 se lo restamos a lo que quedó a la izquierda, 66 menos 10. Y obtenemos 56. Vemos que 56 es múltiplo de 7, por lo tanto 6.755 sí se puede dividir entre 7. Ahora te reto a que lo digas antes de que yo lo diga. ¿Se puede dividir entre 2? 1.200, ¿se puede dividir entre 2? Correcto, sí se puede dividir entre 2 porque termina en dígito 0. 543 se puede dividir entre 2. Correcto, no se puede dividir entre 2 porque no termina en 0 ni en dígito par. 7824 se puede dividir entre 2. Correcto, sí se puede dividir entre 2 porque termina en dígito par 4. 90.278 se puede dividir entre 2. Correcto, sí se puede dividir entre 2 porque termina en 8 y es dígito par. 7.567 se puede dividir entre 2. No, no se puede dividir entre 2 porque no termina en 0 ni en dígito par. Ahora vamos con el criterio del 3. ¿Se puede dividir entre 3? 1.200 se puede dividir entre 3. Correcto. Sí se puede dividir entre 3. Sumamos todos los dígitos y obtenemos 3. Y 3 es un múltiplo de 3. 542 se puede dividir entre 3. Correcto, no se puede dividir entre 3. Si sumas todos los dígitos, obtienes 11. Volvemos a sumarlos y obtenemos 2. Y 2 no es un múltiplo de 3. 7.824 se puede dividir entre 3. Correcto. Sí se puede dividir entre 3. Si sumas todos los dígitos, obtienes 21. Se vuelven a sumar y obtenemos 3. 3 es un múltiplo de 3 a un solo dígito. 91.272 se puede dividir entre 3. Correcto. Sumando todos los dígitos, obtenemos 21. Volvemos a sumar 2 más 1 y obtenemos 3. 3 es un múltiplo de 3. 7.567 se puede dividir entre 3.
Correcto, no se puede dividir entre 3. Si sumas todos los dígitos, obtienes 25, los vuelves a sumar y obtienes 7. 7 no es un múltiplo de 3. Ahora vamos con el reto del 5. ¿Se puede dividir entre 5? 1200, ¿se puede dividir entre 5? Correcto, sí se puede dividir entre 5, porque termina en 0. 542 se puede dividir entre 5. Correcto, no se puede dividir entre 5, porque no termina en 0 o en 5. 7820 se puede dividir entre 5. Correcto, sí se puede dividir entre 5, porque termina en 0. 91275 se puede dividir entre 5. Correcto, sí se puede dividir entre 5 porque termina en 5. 7567 se puede dividir entre 5. No, no se puede dividir entre 5 porque no termina en 0 o en 5. Vamos al reto del 7. ¿Se puede dividir entre 7? 1029. ¿Se podrá dividir entre 7? Correcto, sí se puede dividir entre 7. Tomamos el último dígito que es 9, lo multiplicamos por 2 y obtenemos 18. A la cantidad que nos quedó a la izquierda, 102, le restamos 18 y obtenemos 84. Si hacemos el mismo proceso, tomamos el 4, lo multiplicamos por 2 y se lo restamos a lo que nos quedó a la izquierda. 8 menos 8 es 0. Y como nos da 0 o un múltiplo de 7, sí se puede dividir entre 7. 542 se puede dividir entre 7. Correcto, no se puede dividir entre 7. Tomamos el último dígito que es 2, lo multiplicamos por 2 y obtenemos 4. Se lo restamos a la cantidad que nos quedó a la izquierda que es 54 y obtenemos 50. Y 50 no es un múltiplo de 7, por lo tanto no se puede dividir entre 7. Hemos terminado este video. Hemos aprendido los criterios de divisibilidad del 2, 3, 5 y 7, esperando los repases y te sirvan para tus clases de matemáticas. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. ¡Jaque mates con el Profe René!